La política exterior del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resulta interesante y es que hay dos temas que nos permiten el comprender que para el mandatario mexicano es más relevante la política interior que la política exterior. Sin embargo, en estos dos casos podemos ver que Andrés Manuel López Obrador comprende con toda precisión el contexto internacional. Con Estados Unidos dice que no va a pelearse, no tendré confrontación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aunque haya quienes quieren que así sea. Y por otro lado está Cuba, el enemigo histórico de Estados Unidos. Con Cuba, dice Andrés Manuel López Obrador, estamos hermanados, estamos en contra del bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba. Dos posturas totalmente distintas, antagónicas aparentemente, pero que en el fondo demuestran el nivel de entendimiento de la política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Está a favor de Cuba contra el bloqueo que tiene, pero también entiende que no se debe de confrontar con el vecino del norte, Estados Unidos. Quédate a conocer estos detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dejado muy clara cuál es su política exterior, y aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha sido quien ha dado la cara por México en el contexto exterior, López Obrador, desde las conferencias de prensa matutina, ha dejado desde luego de manera muy transparente y muy clara que para el mandatario mexicano es más importante la política interior, y se ha basado en esa expresión: la mejor política exterior es la interior. En este contexto, hay dos temas polémicos que permiten el analizar, el que usted incluso pueda hacer el ejercicio sobre la política exterior de la Cuarta Transformación. Por un lado está Estados Unidos, el vecino del norte, con quien ha tenido una relación tirante, sobre todo después de la amenaza de los aranceles a productos mexicanos y que obligó a México a cerrar la frontera en la parte sur con Centroamérica para detener el flujo de migrantes. Y bueno, en ese contexto se llegó a un acuerdo después de que militarmente se reforzó esa frontera entre México y Centroamérica, y vinieron estos dos episodios lamentables, sucesos en México, lo ocurrido en Culiacán con la liberación de Ovidio Guzmán, y lo más reciente en los límites de los estados entre Sonora y Chihuahua con la familia Levarón. Y hay quienes le han apostado a una relación tirante, ríspida, de confrontación entre Estados Unidos y México, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pelee con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en el otro extremo está Cuba, que ha sido esta nación enemiga política, ideológica, económica de Estados Unidos. Da a conocer Andrés Manuel López Obrador su postura, que no está de acuerdo con el bloqueo a Cuba. Así que Andrés Manuel López Obrador, guardando las formas, le da el respaldo a esa hermandad entre Cuba y México en contra del vecino del norte, y es ahí en donde definitivamente todos los intereses que a veces no logramos comprender ni usted ni yo, y tenemos quizá la punta del iceberg de todos los intereses que también manejan las naciones, los presidentes de cada nación, tanto en el ámbito económico, político, social, y quizá todos los grandes negocios también que se puedan dar tras bambalina. En ese contexto, López Obrador dice no al pleito con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pero también dice no al bloqueo de Cuba, y que Estados Unidos no mantenga esta política de bloqueo contra este país también de América Latina. Pero vayamos por partes, vamos a ver primero este tema. Andrés Manuel López Obrador asegura que oposición contra bloqueo a Cuba es tradición. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la determinación de México a oponerse en Naciones Unidas al bloqueo a Cuba, una vez más, es parte de la tradición de México en política exterior y que siempre ha sido así.
no estamos a favor de esas sanciones. Entonces, si se votó en ese sentido, actuaron acorde a nuestra política exterior. Recordemos que el pasado 28 de septiembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo que México se opone al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, así como la imposición de sanciones a otros países. Desde su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el canciller mexicano afirmó que en el ámbito de América Latina y el Caribe, México considera y se opone a medidas como el bloqueo a Cuba o a la imposición de sanciones a países. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lo dijo de esta manera. Escuchemos. Ayer se llevó a cabo la votación para quitar el bloqueo a Cuba. Ucrania y Colombia se abstuvieron. Israel, Estados Unidos y Brasil estuvieron en contra y obviamente México estuvo a favor. ¿Qué me puede decir al respecto? Y enseguida le formulo otra pregunta, por favor. Pues que nosotros siempre hemos mantenido esa política de no aceptar el bloqueo a Cuba ni a ningún otro país. No estamos a favor de esas sanciones. Es parte de la tradición de nuestra política exterior. Entonces, si se votó en ese sentido, si nuestra representación votó en ese sentido, actuaron acorde con nuestra política exterior. Y en otro de los temas polémicos en cuanto a materia de política exterior, pues es la relación de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No me confrontaré, dice Andrés Manuel, aunque quieran verme peleado con Trump. Asegura el mandatario mexicano que su homólogo de Estados Unidos expresó su respaldo al país, pero con respeto a la soberanía. Dijo que la propuesta del senador Chip Roy de declarar pues que todas estas situaciones de lo que ocurre en México con relación a la violencia por los grupos que se mueven dentro de la actividad ilícita del narcotráfico deben de ser consideradas organizaciones peligrosas para Estados Unidos, es respetable. Así que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la actitud respetuosa de su homólogo de Estados Unidos hacia México, Donald Trump, en el tema de seguridad, y puntualizó que aunque haya quienes lo quieran ver pelear, no lo van a lograr. Ahí pues se refirió sobre todo de estos casos, el operativo en Culiacán y el caso de la familia Levarón, en donde el mandatario estadounidense expresó su respaldo a México, su respaldo a la administración de Andrés Manuel López Obrador con respeto a la soberanía. Y bueno, es interesante porque estos dos países, tanto Estados Unidos como Cuba, pues representan ahora sí que los dos sistemas políticos económicos contrarios a nivel mundial, capitalismo y el socialismo, y obviamente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se encuentra en medio. Así es como pues ha tenido que navegar, ha tenido que lidiar con todos estos intereses del presidente mexicano, que obviamente en el territorio mexicano hay quienes dentro de la clase política, expresidentes incluso de México, que pues están en contra de esta política que ha asumido la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Pero sobre su relación con Donald Trump, el propio Andrés Manuel López Obrador mencionó lo siguiente, escuchemos. Lo otro, es muy respetable la opinión de este senador de Estados Unidos, como de cualquier otro legislador, pero nosotros tenemos una postura acorde con nuestros principios constitucionales y eso es lo que estamos haciendo, sin balandronadas, solo recordar que somos un país libre, independiente y soberano. Que somos respetuosos por lo mismo de la soberanía de otros países, de otros pueblos. No opinamos
en lo que deben hacer en otros países, porque no queremos que haya injerencismo de ningún gobierno extranjero. Quiero comentar también que la actitud del presidente Trump ha sido muy respetuosa, lo reconozco, porque me ha hablado en los dos casos, en lo de Culiacán y ahora en este lamentable suceso de Sonora, para ofrecer ayuda. Y siempre señalando que depende de lo que nosotros determinemos. Eso es importante. Van a haber quienes quieran buscar que nos confrontemos, no lo van a lograr. Para que haya pleito, cuando menos se necesitan dos. Uno no puede pelearse o buscar pleito.